yo insisto que Cuba en el escenario geopolítico actual es crucial, es clave, y quienes siguen mi trabajo desde hace años saben que lo vengo alertando, que ese triángulo entre Cuba, Venezuela y Colombia se iba a completar con la llegada de Petro al poder y llegó. Así que, ¿qué está ocurriendo al otro lado del mundo? Fíjate además lo singular que nos permite ir uniendo puntos en términos de análisis geopolítico, y es que esa Rusia de Putin ha decidido dar en este momento ciudadanía express y pagarle a aquellos cubanos que se encuentran en Rusia para que se alisten en el ejército ruso y peleen a favor de Rusia en esta contienda fuerte que ya lleva más de un año contra Ucrania. Para hablar y analizar este detalle, vamos a hablar con Julio Schilling, que para mí siempre es un honor enorme presentarlo y darle la bienvenida. Así es, queremos hablar con el señor Schilling, pero antes, Isabel, tenemos un reportaje que queremos escuchar primero para poder más a fondo que la gente entienda de qué se trata lo que queremos hablar. Escucha. Las visitas de funcionarios rusos a Cuba se han multiplicado este año. Mientras Moscú busca nuevos socios comerciales y aliados políticos, La Habana está ávida de inversiones. La semana pasada, el viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshchenko trazó una hoja de ruta para acelerar la cooperación con la isla, que enfrenta su peor crisis económica en décadas con una fuerte escasez de alimentos, medicinas y combustibles. Ambos países firmaron acuerdos para relanzar las relaciones en los sectores de la construcción, digitalización, banca, producción de azúcar, transporte y turismo. Asimismo, se anunció la reanudación en julio de vuelos regulares de Moscú a Varadero, suspendidos tras la invasión rusa a Ucrania. La relación económica, comercial, financiera y de cooperación entre los gobiernos de Rusia y Cuba y entre los pueblos de ambos países, nada y nadie podrá detener. Pero el Kremlin ha insistido en la necesidad de que Cuba implemente algunos cambios en su legislación para favorecer los negocios con su país. El presidente Miguel Díaz-Canel se vio forzado a dar luz verde al desarrollo de la empresa privada desde 2021. El mandatario anunció el compromiso de fortalecer su asociación estratégica durante una visita a su homólogo ruso Vladimir Putin en noviembre pasado. Para nosotros esta visita tiene una honda significación. Primero, la hacemos en un momento en que ambos países, ambas naciones, tanto Rusia como Cuba, están sometidas a sanciones injustas, arbitrarias, que proceden y tienen su origen en el mismo enemigo, el imperio yanqui, que ha manipulado también a una parte importante del mundo. Rusia enfrenta un aislamiento en foros internacionales y un aumento de las sanciones económicas de Occidente por su invasión a Ucrania. La Habana ha mantenido una postura neutral con reiterados llamados a una salida negociada al conflicto, pero también ha ratificado su apoyo incondicional a Rusia en su enfrentamiento a Occidente. Cuba y la Unión Soviética fueron importantes aliados durante la Guerra Fría, pero sus lazos se cortaron abruptamente en 1991 con la desintegración del bloque comunista, con el que Cuba mantenía el 75% de su comercio y su casi única fuente de créditos. El año pasado, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó los 450 millones de dólares. Bueno, ya escucharon ustedes los detalles y bueno, vamos a hacer el análisis con un gran analista, Julio Schilling. Bienvenido a este espacio en Americano. Te saludamos Ademar Montañe e Isabel Cuervo. Saludos, Isabel. Saludos, Ademar. Un placer estar con ustedes. Gracias, Julio. ¿Cómo podemos leer estos últimos movimientos por parte de esa Rusia de Putin, en donde está dándole esa ciudadanía express a los cubanos y también pagándoles para que trabajen como mercenarios en esta guerra con Ucrania? Bueno, hay una crisis en la Rusia de Putin en cuanto a la carne de cañón, que todo tiene el límite, y están pues suscribiendo cubanos, o sea, para que se sumen, pero esto hay que entenderlo, Isabel, realmente, y lo más importante es lo que nos deja ver, y que muchas veces
muchas veces se ha perdido de vista las realidades que ocurrió tras la caída del comunismo soviético. O sea, cuando hablamos del tiempo que existió la democracia rusa, estamos hablando de un periodo de 8 años. O sea, porque ya Putin para 1999, un oficial de la KGB trabajando con la inteligencia en gran parte de su vida en Alemania. Tenemos un acercamiento nuevamente y un modelo nuevo, un modelo dictatorial que sale del entorno post-soviético. Cuba comunista también formuló su modelo para aceptar inversiones extranjeras que pueden controlar. Por medio del Foro de Sao Paulo en el continente americano, se convirtió en efecto, el papel de la Unión Soviética de dirigir las operaciones, pero financiadas por el petróleo venezolano, que fue el primer caso lamentablemente exitoso en América Latina de este modelo, y el narcotráfico. Entonces, la alianza recobró de nuevo su viejo ímpetu, su viejo espíritu, y los dos están unidos en el mismo propósito, porque no es casualidad, por ejemplo, que en Cuba comunista, de la incursión ilegítima y brutal de Rusia a Ucrania, pues en Cuba empieza a los apagones, empieza a haber más problema de escasez. Y la razón por la cual esto ocurre es porque los bancos de Putin le servían a la dictadura castrista para el lavado de dinero, para esquivar las sanciones de los Estados Unidos. Entonces, ya con mayor Julio, escrutinio, y nos quedan 2 minutos, pero no quiero dejarte ir sin preguntarte que me unas esto, porque aparte de que esto está ocurriendo con los cubanos allí en Rusia, enviándolos como pues a pelear por el ejército ruso allí en Ucrania, lo que está ocurriendo también en los últimos días y es ese acercamiento nuevamente de Rusia en Cuba. ¿No te parece a ti que esa historia de que vienen a entregarles esas tierras para cultivar alimentos allí en Cuba viene a ser más bien una posición ficticia y más bien un señalamiento a 90 millas de los Estados Unidos de esa Rusia de Putin, decirle, ojo, aquí lo que puede estar comenzando es una segunda guerra fría o una guerra fría del siglo XXI, como la he decidido denominar yo? sí, la Guerra Fría ya ha comenzado, o podemos decir se desactivó tentativamente por estos 9 años de que antes de llegar Putin de nuevo. Son aliados estratégicos, particularmente en el espionaje. Recordemos que cuando estaba en La Habana el expresidente Barack Obama, a unas cuadras estaba un submarino ruso de espionaje grabando las conversaciones. El síndrome de La Habana, esos ataques sónicos, tienen las huellas digitales de Rusia por todas partes, de modo de que son pues, aliados comprometidos y serios y parte del eje del mal en las Américas. Una pregunta, señor Julio Schilling. El presidente brasileño Lula da Silva tenía previsto reunirse con Putin, pero parece que, según informes de la AFP, ha declinado viajar 14 y 17 de junio, donde tenía, y obviamente el descaro que le hizo a Zelensky en la reunión del G7 en Japón, Hiroshima. ¿Qué opinión le merece esto? Las preocupaciones de Lula es que sea sacado del poder. O sea, Lula tiene un apego por su vínculo al Foro de Sao Paulo, que lo administra La Habana. Él tiene unos lazos entrañables con Rusia, pero el problema para él es que las Fuerzas Armadas en Brasil no han sido cooptadas como en el caso de Venezuela o como en el caso de Nicaragua. Y las Fuerzas Armadas que no son domesticadas son una fuerza potencialmente de libertad, y para los dictadores o los
regímenes Sí, autoritarios. se una les amenaza. pone difícil la situación. Julio, permíteme hacer una breve pausa y regresamos enseguida contigo, por favor. Espéranos Como- allí un segundo para que nos acabes de explicar qué es lo que está ocurriendo con esta Rusia hoy tan fuerte en Latinoamérica. Pausa y regresamos en minutos. Seguimos en Lourdes Americano, Isabel Cuervo y un servidor, Ademar Montañe, conversando con Julio Schilling, experto en temas de Cuba. Y obviamente preocupante porque relacionamos Cuba con Rusia, pero también Rusia con China y toda esta geopolítica que se está dando a cabo en el contexto de la guerra con Ucrania también. Y conversábamos con Isabel fuera de micrófonos, Julio, que en Rusia se ha dado muchas incluso deserciones de parte de soldados del ejército en esta guerra con Ucrania y se deberá a esto el hecho de que estén dándole esta ciudadanía expresa a los cubanos para llenar esos vacíos, ¿piensas tú? Sí, mira, esto obedece dos necesidades urgentes. Primero, la carne de cañón, y Putin siempre, igual que en la era de la Unión Soviética, prefiere utilizar mercenarios, o sea, cuerpos extranjeros para sus guerras imperialistas. En este caso, pues los cubanos sirven ese propósito, pero también está el impacto propagandístico. Y esto es una exigencia de Rusia de que la dictadura castrista saque la cara a favor de ello, como lo vemos. Todas estas visitas a La Habana es para poner presión, por ejemplo, a los Estados Unidos y decir, mira, aquí estamos a 90 millas, igual que estuvimos desde 1959 hasta la caída del Imperio Soviético. Entonces es un retorno de una manera abierta a una política hostil, pero tenemos que entender que Rusia, desde el retorno de Putin ya en 1999, el año 2000, Rusia regresó a sus papeles con otro modelo político, o sea, otro modelo dictatorial, sin duda, pero otro modelo donde ya no podía soltar la cantidad de dinero que estaba soltando, pero eso no quiere decir que no ha sido un partícipe. La inversión de Rusia, por ejemplo, en mecanismos de propaganda, con lo que se llama Russia Today, una de las agencias de ellos, están permeados por toda América Latina. En Nicaragua tienen una base de espionaje extraordinaria. Sí, exactamente. Ese era el punto al que quería llevarte, Schilling, y es que Rusia en Venezuela de la mano de Maduro, Rusia en Cuba de la mano de Castro Díaz-Canel, Rusia en Nicaragua de la mano de Ortega, Rusia en Brasil de la mano de Lula. Es decir, aquí se está armando todo un bloque y los tenemos aquí, en este mismo hemisferio. ¿Qué significa en términos políticos esto para Estados Unidos? Los Estados Unidos tiene una oportunidad extraordinaria, tomando en cuenta de que Rusia está perdiendo la guerra en Ucrania, perdiendo porque no logró sus objetivos gracias a la tecnología y los armamentos superiores. Entonces, si entendemos que estamos en una nueva forma de la Guerra Fría, pues entonces cuando se combatió el comunismo soviético, cuando la Guerra Fría, y con la Guerra Fría que incluía China también, China comunista, se entendía de que estas batallas que se peleaban en terceros países era de utilidad. Esta es una oportunidad precisamente para buscar la quiebra del régimen de Putin, igual que Ronald Reagan llevó a la quiebra a la Unión Soviética, y esto tiene un impacto en China también, porque China, parte de las razones por la cual no ha invadido a Taiwán es por después de ver lo que es la tecnología en armamento de los Estados Unidos y de OTAN. Entonces, la dictadura china sabiamente ha mantenido distancia porque le ha ido muy bien con la guerra asimétrica, pero me alegro mucho que destaquen ustedes la alianza medular que Rusia, a pesar de ser enemigos históricos, pero la alianza estratégica que tiene las dictaduras China y Rusia, Claro. porque tienen un denominador común. El enemigo es el Occidente y sistemas de libertad. Correcto. Ahora usted menciona el Occidente y ahora me causa mucha preocupación o curiosidad del hecho de que la Unión Europea, con su alto representante, el señor Josep Borrell, haya visitado la isla de Cuba. Entonces se produce aquí una
una contradicción en términos o estamos viendo alguna otra estrategia? Bueno, el Occidente ha sido y tiene su propio enemigo interno por manifestaciones del marxismo, particularmente en la cultura, que es simplemente otra estrategia para llegar al poder. Y lamentablemente el señor Borrell a mí no me ofrece ni la más mínima confianza, o sea, en absolutamente nada. Sí cumplirá con la simbología y yo creo que el destacar la contradicción, que yo creo que eso puede ser un punto que estás haciendo, me parece muy importante y válido, de que por un lado hay una posición firme para defender la libertad y la democracia en Ucrania, algo que yo aplaudo, y a la misma vez están fortaleciendo un régimen dictatorial para hablar de qué, o sea, le están entregando transferencias de dinero, están facilitando crédito, comercio, a base de promesas de discusión, pero esto no se trata de discusión, porque si creemos que en Ucrania las discusiones no eran suficientes, que había que utilizar mecanismos más persuasivos para ganar la guerra, bueno, la guerra de la libertad en países como Cuba no se va a ganar con discusiones con un régimen que utilizan estas conversaciones para propósito de propaganda y para ganar tiempo. Y mientras tanto, Schilling, Estados Unidos en un riesgo por todos los bandos, porque Estados Unidos en este momento con una situación tan débil frente al escenario internacional, como o sea, ¿cómo se puede ver una recuperación de la fortaleza de Estados Unidos como nación frente justamente a esas otras naciones de Occidente que está ya arrodillado de alguna forma a esa China de Xi Jinping, pero también arrodillado en términos económicos, surtiendo a Ucrania de miles de millones de dólares que parecen no tener fin? No podemos, mientras está la actual administración en la Casa Blanca, no podemos esperar para América Latina absolutamente ninguna corriente hacia la defensa de la libertad, para ningún país. Eso, lamentablemente, es el caso. Buscan rescatar la dictadura castrista, que como tú bien has señalado, Isabel, es lo mismo a decir que están rescatando la dictadura en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, porque Cuba es el sostén en la fuerza represiva y quien dirige las movidas, los movimientos. Ahí en Colombia está una lucha por su existencia, muy importante, no solo la oposición, sino las Fuerzas Armadas que mantengan en todo momento la prioridad de que el derecho de rebelión es amparado por todos los documentos internacionales de defensa de la libertad y los derechos humanos. ¿Qué tipo de influencia puede tener, señor Schilling, toda esta política de Rusia a Cuba con el resto de los países? Sabemos que Nicaragua y Venezuela, pero ahora Colombia, Argentina, Brasil, incluso Perú y Chile, con toda esta, digamos, tinte rojo del cual se ha teñido el país sudamericano con algunas excepciones. Recordemos cuando empezó cuando comenzó la invasión rusa a Ucrania, inmediatamente uno de los primeros países en expresar el apoyo fue Cuba comunista. Pero no solo eso, sino hubo por el gobierno de Putin un señalamiento a Washington de que iba a haber un acercamiento con Cuba y con América Latina. La idea es intimidar y decir, o sea, vamos a volver, vamos a profundizar los lazos en el continente americano. Y la realidad es que eso ha sido el caso, pero desde hace tiempo. Recordemos las protestas masivas en Venezuela. Bueno, había de parte de Rusia una guardia personal custodiando al dictador Maduro, que fue uno de los envíos de Putin. Irán, pues por supuesto que también está a través de América Latina. De modo de que esto, y Irán es un aliado íntimo de Putin. Aquí tenemos unas fuerzas, sin caer en simplismos, entre el bien y el mal. Y sí, es hora de que los Estados Unidos entienda eso y tome un papel mucho más proactivo. Y los Estados Unidos tiene el peso para persuadir a
la Unión Europea para adoptar otras políticas, pero la actual administración, repito, no solo que no tiene la voluntad, es que más bien, por ejemplo, el levantamiento cubano del 11 de julio le fue un inconveniente, una imprudencia que obstaculizó el acercamiento que ellos han buscado y que están recobrando. Entonces, es una contradicción moral y práctica, por supuesto que lo es. Y lamentablemente hay que navegar en estos mares. Así es, yo me quedaría con esa frase, esto es una contradicción moral, porque es que los tiempos no solamente son de correctitud política, sino también de ética, de comportamiento humano, para no decir ni siquiera político. Muchísimas gracias, Julio Schilling, por habernos acompañado. Un placer.